No, Daniel en el capítulo 1 nos enseña y nos enseñó sobre la identidad en tierra extraña. No sé si recuerdan que en el capítulo 1 de Daniel estábamos hablando de que Daniel salió con 16, 17 años, entró a Babilonia y hablamos sobre la identidad, que Babilonia quería impulsar y hablar sobre la identidad de Daniel. ¿Recuerdan eso? Cuando vamos a Daniel capítulo 3 nos mostró que la fe no se arrodilla. Hablamos de ese momento en que levantan la estatua, ¿verdad?, de Nabucodonosor, y se dio la orden que todos tenían que arrodillarse y adorar a esa estatua. Y Daniel puso su fe primero y nos arrodilló. Y hablamos cómo ese carácter de Daniel fue evolucionando cuando vamos entrando más de lleno a su vida y a su trayectoria dentro de Babilonia. Hoy vamos a ver algo un poco más profundo, porque la fidelidad verdadera no se mide en momentos heroicos. Tal vez vemos momentos heroicos particulares de la vida de Daniel, pero la fe realmente no depende de esos momentos heroicos, depende de momentos clave sin que muchas personas puedan darse cuenta, solamente tú y Dios. Daniel, capítulo 6, se nos presenta, y era lo que les comentaba ya, un Daniel más anciano. Ya sabemos que Daniel pasó una trayectoria durante esos primeros 5 capítulos del libro de Daniel, tuvo una gran trayectoria. Y en Daniel capítulo 6 ya se presenta un Daniel de más de 60 años, un Daniel anciano, un Daniel que se estima que tuvo 60 años de cautiverio, entró a los 17 años, más o menos lo que les había comentado, ya para ese tiempo tenía unos 80 años aproximadamente. Y vemos que la fidelidad de Daniel se sostuvo a un punto donde ya se reflejaba en un testimonio público. Ya la gente sabía quién era, cómo actuaba y lo que pensaba. Y yo quiero, ¿verdad? En esa primera fase, yo quiero que ustedes apunten, y quiero que vamos a recordarnos un poquito aquí de antaño, yo no sé si se acuerdan de los anuncios que habían antes. Había uno en particular que a mí me gustaba. Cuando vamos a los anuncios de antes y estas cosas, siempre habían jingles que pegaban y esos jingles se te quedaban y tú te acordabas cuando ¿cuántos se acuerdan en el cine? No sé, cuando iban en el cine que estaba las pinturas de pinta tu vida con los colores de mi tierra. Eso era, eso se lo saben, eso yo creo que casi reemplaza el himno de Puerto Rico. Pero no sé si se acuerdan cuando hablaban de Clothman. ¿Se acuerdan la tienda de ropa de hombre, Clothman? Clothman. Se acuerdan, se acuerdan. Y una de las frases que decía que el que viste de Clothman se distingue. ¿Se acuerdan de esa frase? Pues esa frase en particular yo me recordé. ¿Por qué? Porque el título que le voy a dar, que le voy a decir a Daniel como tal, es un hombre que se distingue. Y cuando vamos a Daniel capítulo 6, versículo 3 en adelante, estamos viendo a un Daniel que ahora sirve, capítulo 6, versículo 3, un Daniel que sirve bajo el imperio medo-persa. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Comenzando, Daniel ya estaba, ya era un hombre, ¿sabes?, de 80 años. Imagínense que a los 80 años todavía alguien piense que tú tienes la capacidad al punto de que el rey lo veía y decía, este hombre yo tengo que ponerlo a cargo de todo el reino a los 80 años. ¿No es impresionante eso? Bueno, voy a volver a leerlo. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas, ¿verdad? Lo que dice ahí. Sátrapas.
Sabrá Dios lo que es, vamos a buscarlo. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo que relacionado era el reino. ¿Por qué? Porque cuando vamos un poquito más en el 4, vemos que el rey le tenía el ojo echado a Daniel. Pero cuando vamos al 4, del 3 al 4, vemos que los que estaban allí estaban pendientes a Daniel porque ya lo que tenían, cuando vamos leyendo ahí dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando vemos eso, tenemos a un Daniel que dentro de la sociedad tal vez no reflejaba solamente espiritualidad, pero reflejaba un excelente trabajo. Y cuando vemos esas características, porque dice que es un hombre que se distinguía, eran características particulares donde tú tenías a un Daniel que tenía integridad, disciplina, sabiduría, y esas cosas, cuando tú cargas con eso y tú vas a un lugar y tú reflejas eso, ¿qué es lo que puede reflejar eso? Cuando tú ves la actitud de esas personas que le rodeaban, ¿qué era lo que le tenían a Daniel? Envidia. Eso es lo que le tenían envidia. Y eso es algo extraordinario, no me creas, que porque si alguien, yo tenía un profesor que cuando estábamos estudiando arquitectura hacíamos, él decía, mira, haz eso a un punto en donde los que te rodean te tengan envidia. Porque si no te tienen envidia es que definitivamente algo no lo estás haciendo, o sea, no estás sobresaliendo, no estás dando lo mejor de ti. Porque cuando alguien te tiene envidia es que te pone el ojo. Dije, espérate, hay algo en él, hay algo que sobresale. Estos eventos y este escenario extraordinario, Daniel había trabajado en un gobierno por décadas. Sabemos que él entró a los 17 años, ya iba por 80 años, o sea, estuvo más de 60 años, estuvo trabajando ahí por décadas. Y cuando vemos su currículum, cuando vemos, ¿verdad?, todo lo que era su vida, y estaban buscando en qué atacarlo dentro de su trabajo y lo que él representaba. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos una persona que no era corrupto, no tenía escándalos, no tenía doble vida, su carácter era visible y la integridad verdadera siempre busca o siempre incomoda a quienes viven de otra manera. Cuando vamos al análisis de estas personas en el gobierno, tenemos unas personas que estaban buscando en qué Daniel estaba fallando particularmente para cogerlo por ahí, pero el problema es que estaban ellos reflejándose a ellos mismos desde su propia condición, pero no encontraron nada. Y ya que no podían encontrar nada en su trabajo, en su vida, en todo lo que él estaba haciendo, ¿a dónde fueron? Fueron a su vida espiritual. Fueron a su vida espiritual. Y como no encontraron esa corrupción, decidieron atacar lo único que sabían que Daniel no iba a negociar, porque saben que conocían bien a Daniel. Y ya habían habido múltiples ocasiones desde que Daniel llegó a Babilonia que sabían que él no iba a negociar lo que era su fe. Cuando vamos al versículo 7 del capítulo 6, dice, todos los gobernadores de reinos, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues en un edicto real, hablándole al rey, ellos estaban, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La intención, cuando leemos eso, la intención era bien clara. Forzar a Daniel a escoger entre su carrera o su relación con Dios. Y llegó un punto en donde ellos dijeron, espérate, este hombre es tan bueno en lo que hace y tan recto en lo que hace que sabemos que él lleva una buena vida balanceada. Y llega un punto en donde tú dices,
Estos días estaba hablando de eso mismo con Cristina. Yo les comentaba, oye, cómo son las cosas. Cuando tú sientes que tu vida empieza a balancearse a un punto en donde tú crees que todo vaya balanceado bien nítido, porque es lo que le estaba pasando a Daniel. Tenía éxito en su trabajo, tenía una buena relación con Dios y cuando apareció la envidia, decía, cuando todo empieza a alinearse, que está todo balanceado, algo tiene que pasar porque tiene que suceder algo. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Vienen estas personas, se acercan a donde el rey y le dicen, ¿sabes qué? Rey, mira, lo que pasa es que nos pusimos todos de acuerdo y creemos que usted tiene que estos 30 días que nadie haga nada, solamente que usted es el centro de todo. Y es bien fuerte el pensar que hasta ese punto tuvieron que llegar. Y yo creo que ahora, cuando brincamos del 7 un poquito más adelante, al versículo 10, yo creo que viene uno de los versículos más importantes del capítulo 6. En el versículo 10 nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abrió, dice, abiertas las ventanas. O sea, él entró a su casa y abrió las ventanas, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En la versión lenguaje, en la traducción lenguaje actual dice como lo hacía siempre. Me fascina esa cuando dice siempre, es absoluto. Y él dijo, sí, espérate, que ustedes dijeron eso. Y yo, pues, ¿saben qué? Ahora lo voy a hacer más. Voy a orar 3 veces al día y quiero que me vean. ¡Pah! Abrió las ventanas. Y, y esa frase de siempre o como lo hacían antes, Daniel no comenzó a orar por la crisis. Era algo que él hacía, o que no se detuvo. Daniel ya tenía una vida de oración establecida. Daniel ya tenía la fidelidad establecida, no era improvisada. Y era una rutina diaria. Y cuando vienen las situaciones, cuando vemos el carácter de lo que trae la contracultura, es que la cultura busca llevarnos a lugares donde nos saquen de eso que nosotros tenemos que hacer y siempre hacemos. Porque cuando llega la situación, lo primero que va a hacer es robarte el tiempo para que no ores, para que no creas. Eso es lo que busca. Porque como vieron que tal vez él no iba a ceder, no iba a ser corrupto, no iba a hacer nada que tuviera que ver con el gobierno, pues vamos a decir, pues vamos a quitarle tal vez lo que lo ha llevado ahí. Y que es lo que le iban a quitar la oración. La intención era clara, forzar a Daniel entre escoger entre su Dios o entre ellos. Daniel, luego de eso, ellos rápido lo cogieron y dijeron, espérate, mira, Rey, Daniel no está haciendo caso, el favorito tuyo, mira, el que usted es más recto, no es tan recto nada, míralo, no sigue instrucciones, está orando, está haciendo eso. Y cuando van y lo acusan, el rey dice, pues no me queda más remedio, lo lanzan al foso de los leones. En el versículo 22, cuando vamos al versículo 22, ya Daniel estaba en el foso de los leones. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo echaron en la fosa de los leones como castigo. ¿Por qué? Porque no había seguido ese decreto que se había confabulado para poder ponerlo entre la espada y la pared. Pero ya Daniel decía que él tenía una rutina, él oraba fervientemente 3 veces al día, creyendo, era fiel. Ya la estructura y su carácter representaba lo que él había construido desde joven.
Y eso se reflejaba en su trabajo, pero también en su vida y en su fe. Porque imagínense un Daniel de 80 años que le digan, ¿sabes qué? Porque no adoraste al rey, te vamos a echar en el foso de los leones. A Daniel, que Dios lo liberó de un horno de fuego. Imagínense, son las mismas personas que vieron hace años atrás que el hombre no se quemó en un horno de fuego. Y aún así, en el futuro, yo digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde está la lógica de estas personas? Pero dentro de ese sentido ilógico que ellos estaban operando, Daniel le habla al rey desde la fosa de los leones. Y Daniel estaba allí jugando con los leones, allí sobándolos, qué chévere, y los leones tranquilos, como si fueran los gatitos de su casa. Y Daniel le dice al rey, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. O sea, Daniel a sus 80 años seguía firme creyendo que había un Dios que en el momento en que tal vez él fue cautivo a Babilonia y los metieron en el horno de fuego y había que caminaba con él. Eso es lo que hablábamos, ¿recuerdan? El miércoles pasado, que sin importar las circunstancias, Dios caminó con ellos. Es un Daniel que sabía que luego de todos esos años seguía un Dios caminando con él. Y dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti yo no he hecho nada malo. Daniel nos enseña que él fue protegido por su posición. No fue protegido por su posición, fue protegido por su fidelidad. La contracultura de lo que nos dice el mundo, cómo nosotros tenemos que hacer, operar, sentir, pensar, es mantener nuestra fidelidad de lo que Dios confía y dice de nosotros. Me gusta mucho este capítulo en particular porque vemos, porque nos emocionamos. Yo con mis 35 años a veces me emociono con las cosas grandes que hace Dios en mi vida. Y qué bueno vamos a poder emocionarme ahora. Pero yo oro fervientemente creyendo que las cosas grandes que está haciendo Dios hoy y con fe creyendo que las va a seguir haciendo de aquí a 20, 30, 40 años. Porque cuando nosotros estamos claros que Dios sigue siendo Dios, el Dios de hace 10 años, el Dios de hoy, y va a seguir siendo el Dios luego de 20 años, ¿sabes? Que los milagros que nosotros vimos no son milagros que pasaron, son milagros que van a continuar. Y la fe de lo que representa Daniel para la vida del cristiano, podernos hacerle frente a una cultura que nos dice, ay muchachos, olvídate de eso, porque es que ya las cosas no están como antes. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han dicho? Yo me he topado con personas que me dicen, ¿tú sabes qué? Lo que pasa es que, ora, muchachos, pero olvídate de eso, que ya no hay milagro. Me he topado con personas así. Ora, pero tranquilo, que ya son los milagros, eso es lo que me tocó, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay. Cuando lo que tenemos es que vivir como Daniel. Mírense, pónganse en los zapatos de Daniel a sus 80 años, recordando cuando era joven, que lo metieron en el horno de fuego con sus amigos y en ese momento decía, en ese momento yo tenía la fuerza, la juventud y seguía creyendo que Dios me iba a salvar de ahí. Y he llegado hasta aquí. Definitivamente Dios me va a salvar. Y cuando hablamos del servicio y de la fidelidad, podemos encontrar, y yo sé que ustedes se pueden identificar que te han servido por décadas, por años, buscando de Dios, creciendo en Dios, recibiendo bendición de Dios. Y esa fidelidad, que lo hablaba hace unos domingos, tiene un valor espiritual.
La autoridad que viene con ser fiel ante Dios, el respaldo de Dios, es ese rango espiritual que nos da. Y muchas de las nuevas generaciones, generaciones como mi generación y las que vienen, cuando los escucho, los veo, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan ver personas que todavía vivan con una fe constante, que no se dejen llevar por lo que ven en las noticias, que no se dejen llevar por lo que les está pasando en la casa, por lo que le está pasando a la familia, no, que su fe sea constante, viva, activa, convicciones firmes, sin importar lo que esté sucediendo, convicciones firmes, que podamos creer y seguir creyendo lo que Dios ha dicho. Vivir la palabra que Dios te dio. Creer lo que Dios dijo una vez, seguir creyéndolo. ¿Por qué seguir detrás de una nueva palabra de que Dios háblame, Dios háblame? Y le digo, mire, y en algún momento, no, una vez Dios me habló y me dijo esto, y yo le digo, ¿y crees todavía por eso? ¿Por qué? Porque las palabras de Dios no tienen fecha de expiración, hay que seguir creyendo en ellas, creyendo, porque esa es, sea aquí o sea donde sea, Dios va a encargarse de que eso se cumpla para nuestras vidas. La coherencia del Espíritu Santo está en que Él va a acompañarnos. Cuando vamos al libro de Génesis, que Josué le toca, o sea, que Josué, que era el de que venía después, que vino después de Moisés. Cuando vamos al libro de Génesis, cuando Josué le toca ahora cumplir con lo que se le estaba exigiendo, que era ir a conquistar la tierra prometida, Josué ya tenía una misión, tenía una palabra, tenía una orden. Después que tenía esas cosas, él podía salir por ahí como los locos, vamos para allá. Pero él se detiene y le dice a Dios, sabes que yo tengo todo eso, pero si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. Daniel estaba claro que todo lo que él hacía y todo lo que le rodeaba dentro de su gobierno, dentro del gobierno, con su puesto, de lo que la gracia que Dios le había dado y dentro de su vida espiritual, sabía que sin Dios no iba a poder lograr nada. Vivió así. Y cuando nosotros entendemos que la fidelidad de Dios para nuestra vida no viene por un título, viene por la fe. Lo que recibimos de Dios no viene si quiénes somos, si somos el pastor o no somos el pastor, si soy el que sirvo, si no soy el que sirvo, viene por la fe. La autoridad espiritual nos la da nuestra vida fiel a Cristo. Fiel a Cristo, la fidelidad a Cristo. ¿Por qué crees que cuando la Biblia habla de los generales de la fe, cuando habla de los generales de la fe, habla de personas como Abraham, habla de todo este tipo de personas que su vida completa reflejó la fidelidad a Dios? Y una cosa lleva a la otra. Hoy mientras estaba trabajando, siempre en medio de los trabajos termino hablando con las personas y yo siempre les hablo y les pregunto, mira, y si noto un poquito de algún lenguaje que tenga que ver con la iglesia, algo, le pregunto, ¿a qué iglesia vas? De una. Si me dicen, mira, no voy a la iglesia, yo iba a la iglesia y ahí está mi puerta de entrada. Hablo con esta persona y me está diciendo, no, gracias a Dios. Y todo el mundo dice gracias a Dios, pero para mí es la excusa perfecta. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. ¿A qué iglesia vas? De una. Eso es buena estrategia, úsenla, funciona. Y, están estos dos hombres y uno dice, no, mira, una vez yo conocí a Dios en una iglesia, pero ya no voy a la iglesia, ya no voy. Y el otro, que es compañero de trabajo, tiene mucha confianza y dice, mira, si tú fuiste a la iglesia y conociste a Dios y te saliste de la iglesia, nunca conociste a Dios. Y yo me quedo así callado y yo riéndome. Y yo los dejé que yo dije, está, puso bueno el debate, vamos. Y él me dice, el muchacho se vira para mí y me dice, ¿tú vas a la iglesia? Y yo, sí, yo voy a la iglesia. Y me dice, ¿y qué tú crees eso que él está diciendo? Porque es que esa teología de él está media rara.
Y yo le digo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo escucho ese tipo de personas, yo me recuerdo de David. ¿Tú conoces la historia de David? ¿Verdad? Porque esas cosas tú tienes que hablar Biblia. Yo le conoce la historia de David. Y el otro dice, sí, sí, David derrotó al Goliat, David, uno de los personajes que casi todo el mundo conoce en la Biblia. Mire, David se alejó de Dios, yo creo que un número de veces es ridículo. Y no podemos decir que David no conoció a Dios. Porque en el Salmo dice que tus ojos me vieron desde el bien, antes de que se gestara, desde el vientre de mi madre. Imagínate si Dios nos conoce desde antes, que sin importar lo que nosotros decidamos hacer, hacia donde Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Y David sí conoció a Dios. Y yo le decía, ¿sabes qué? David conoció múltiples veces a Dios. Yeah. Y no necesariamente tiene que ir amarrado en que fuiste a la iglesia o te saliste de la iglesia. Y yo vengo y le digo al muchacho, man, aquí tú que estás hablando de eso y algún momento has ido a la iglesia, y él me dice, no, eso yo no soy hipócrita. Yo, cuando yo quiera meterme de verdad, lo voy a hacer. Y yo le dije, ¿qué te detiene? Porque realmente Dios quiere conocerte. Dios quiere conocerte. Y les digo, es más, ustedes tienen mi número, nos acabamos de conocer, esto es una relación para algo porque estamos trabajando. Está la decisión de ustedes. La decisión es de ustedes. Y cuando vemos a Daniel, la fidelidad de Daniel refleja que Daniel estaba claro y conocía a un Dios que estuvo con él desde el principio, y aún así en su edad avanzada seguía con él. Sin importar lo que tramara el mundo, lo que tramaran los que le rodeaban, que lo que estaban es teniendo envidia de lo que Dios le había dado, teniendo envidia donde Dios lo había puesto, sin importar eso, ellos estaban, Daniel estaba claro que Dios seguía con él. Y podemos recapitular y entender que Daniel capítulo 1 mostró la identidad. Él estaba claro con la identidad que Dios le había dado en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 3 mostró la valentía, la firmeza, que sin importar lo que hicieran en afuera, en la cultura, a quien quisieran adorar, a quien quisieran levantar una estatua, el firme decía, yo no voy a adorar esa estatua. Y en Daniel en el capítulo 6 muestra que es la palabra, que quiero que la anoten por ahí, que es la palabra que yo voy quiero que pastor la tenemos que escribir en las paredes de la iglesia, que es la palabra perseverancia. En Daniel capítulo 6 nos habla sobre la perseverancia, y la perseverancia viene por creer y entender que Dios, sin importar el tiempo que pase, va a cumplir su palabra y va a seguir caminando al lado de nosotros. La contracultura bíblica no es un momento. Esto que este estudio bíblico de la contracultura, de poder entender cómo nosotros como cristianos tenemos que levantarnos e ir por encima de lo que nos exige el mundo, no es un momento. ¿Por qué? Porque vemos cómo el mundo se emociona y vive por momentos. Ahora tenemos, ¿verdad? Está todo el mundo emocionado por el clásico de pelota. Yo estaba viendo los juegos emocionando y todo el mundo emocionado, porque son momentos. Son momentos de emoción, esos momentos de orgullo. Y ahí es donde tú sientes ese impulso de emoción, de querer actuar. Sin embargo, cuando vemos la vida de Daniel, él no se dejaba llevar por momentos. La contracultura iba por encima de los momentos que el mundo exige para robarte tu atención. La contracultura viene de una vida de fe.
viene de una vida de fe. Y en la noche de hoy, luego de ver a un Daniel que sin importar el tiempo que haya pasado, sin importar todo lo que le suceda en su vida, sigue creyendo y entendiendo que Dios está ahí con él, que Dios tiene el control y sin importar nada, Dios le dice, no te preocupes, papá, que mira, los leones están durmiendo. Y llega y pasa. ¿Cuántas situaciones nosotros como cristianos durante nuestra vida cristiana, porque cuando nos convertimos nacimos de nuevo, nuestra vida cristiana, cuántas situaciones no nos ponen en esas situaciones como Daniel, horno de fuego? Yo estoy casi seguro que yo te digo, cierra tus ojos y te va a llegar una situación que fue tu horno de fuego. Y si estás aquí, significa que Dios se paró a tu lado. Y tal vez en este momento tú cierras tus ojos y la situación que estamos viviendo, estás viviendo, es que tienes leones a tu alrededor. Y hay personas que están diciendo, vamos, cómetelos, echándole a los leones. Pero Dios manda a su ángel y avisa a los leones, tranquilos, tranquilos. Que ahorita ustedes comen, pero no es de este. Y para cerrar el estudio de hoy, este estudio particularmente yo quería que ustedes pudieran entender que la fidelidad de Dios estuvo, está y va a seguir con nosotros. Y quiero adelantarles antes de orar lo que vamos a estar cerrando el próximo miércoles, cerrando ya la serie el próximo miércoles. Gracias. Vamos a estar cerrando la serie el próximo miércoles sobre Daniel capítulo 7. Vayan leyéndolo. Es el capítulo profético. Ya ahí sale la parte porque hablamos de toda la vida de Daniel. Y a mí me encanta el libro de Daniel porque te da una base de un carácter y de un estilo de vida. Y muchas veces para nosotros poder entender la profecía de Dios en nuestra vida, primero tenemos que establecer las bases. La base de qué es el carácter y el estilo de vida. Y vivimos una vida que estamos buscando la palabra y la profecía de Dios para nuestra vida, pero no tenemos la capacidad para sostenerla. Y Dios preparó a Daniel durante más de 60 años para que tuviera la capacidad para sostener la palabra profética que le iba a entregar. Y en Daniel capítulo 7, que es lo que vamos a estar entrando en detalle el próximo miércoles, así que vamos a cerrarlo en grande, es la vista de Daniel en 3 dimensiones. Y con esto les voy a adelantar que la identidad firme, fe pública, fidelidad por décadas, y ahí vamos a entrar entonces, lo que nos habla es la esperanza. La esperanza. Semana que viene vamos a entender y entrar que ya nosotros entendimos que nuestra vida tiene que reflejar y nuestra base de nuestra vida tiene que hablar sobre nuestra identidad firme en Cristo. Aquí ya estamos todos firmes en Cristo, amén. Firmes en Cristo. Que donde quiera que vayamos las personas puedan ver nuestra fe pública. Fe pública. Entendiendo la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y que es lo que viene, la esperanza. Así que quiero orar para cerrar este estudio. Y quiero orar más por pedirle al Señor, o sea, pedirle al Señor, bendícenos, no. Quiero orar para que nos siga enseñando y nos mantenga dentro de su fidelidad. Aún así en momentos difíciles. Porque los momentos difíciles van a llegar, familia, llegan. Y que no sea por momentos, sino que sea toda la vida. Porque cuando nosotros, y eso lo vamos a hablar la próxima semana, cuando nosotros demostramos la fidelidad de Dios en nuestra vida a todos los que nos rodean, ya no es un momento, se convierte en un legado.
Y yo creo que esta casa está en un momento donde está sembrando, está preparando las bases para mostrarle a Puerto Rico, a Luquillo y al área del este, un legado de lo que Cristo comenzó hace más de 30 años. Que nuestra fe sea constante y que nuestra vida refleje el carácter de Jesús. Porque cuando vemos a Daniel, tú miras la vida de Daniel y vas un poquito a Mateo, vas a Marcos, a Lucas, estamos viendo el mismo carácter de Jesús. Es el mismo carácter de Jesús. Así que ahí donde estás, no tienes que pararte, cierra tus ojos. Vamos a cerrar el estudio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos que así, Señor, como tú acompañaste a Daniel durante toda su vida, nosotros te pedimos, Señor, que continúes con nosotros. Danos tu carácter, Jesús, que podamos mantenernos firmes, que podamos demostrar tu fidelidad a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros compañeros, donde quiera que vayamos. Y que sin importar lo que se levante, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar la envidia, Padre, en esta hora eres tú demostrando. Porque así como Daniel le dice al rey que en mí no se encontró nada de culpabilidad, así mismo tú nos dices y nosotros creemos, Señor, que en tu fe, en tu gracia, ante tus ojos, Señor, queremos mantenernos firmes. Ahora te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.